Bueno, pues aquí estamos de nuevo un lunes para seguir adelante con nuestra lectura de las moradas. Y hoy vamos a empezar el segundo capítulo de las primeras moradas. Y en este capítulo ya nos vamos a meter de lleno en el castillo. Esta semana vamos a leer los puntos del 1 al 6. Hemos empezado ya nuestra aventura. Y lo que encuentra el viajero al entrar en el castillo pues son estas primeras moradas. Recordad que la semana pasada decíamos que había personas que nunca entran en el castillo, que están siempre fuera, siempre metidas en las cosas exteriores y que ni siquiera saben que existe el castillo ni se plantean entrar. Y otras que, aunque están siempre también en las cosas exteriores, pero muy de tarde en tarde entran, pero con 1000 cosas en la cabeza, que les hace que no se puedan centrar y salen enseguida del castillo. Pero hoy ya estamos en las primeras moradas, con los que entran con decisión e ilusión para llegar al final de la aventura. Las primeras moradas son las moradas de la ilusión, del ánimo grande, del que al entrar ha descubierto un nuevo universo que le era desconocido y está lleno de emoción y de ganas. Todos hemos experimentado alguna vez esa sensación de emoción cuando hemos empezado un viaje, cuando nos subíamos a un barco o iba a despegar el avión hacia un lugar nuevo y desconocido. El habitante de las primeras moradas es aquel que ya ha zarpado, que ya ha emprendido con determinación el camino de la oración diaria. Aunque falle algún día, no importa, pero él tiene esa determinación y está lleno de expectación. No sabe lo que va a pasar, no sabe con lo que se va a encontrar y a la vez está lleno también de buenos propósitos de perseverar hasta el fin. Teresa ya nos ha explicado que la búsqueda merece la pena y que todos estamos capacitados para llegar hasta el final, porque el tesoro que vamos a buscar es muy grande, es el tesoro de los tesoros, es Dios mismo. Y como os dije el primer día, Teresa va a ser en este viaje nuestra guía de aventura, porque ella ya ha vivido antes todo esto. Por eso nos va a ir indicando en cada momento el camino, en cada etapa, nos va a ir dando consejos y también nos va a prevenir de los peligros, según la zona del castillo que estemos atravesando en cada momento. Por poneros una comparación, pues os digo, por ejemplo, un viajero que fuera a atravesar África de un extremo a otro, pues habría zonas en las que atravesaría pues un desierto de dunas, en otras partes pues estará en una zona de selva con animales peligrosos y serpientes, en otros estará en unas zonas muy secas o en caminos llenos de salteadores. Cada zona tendrá sus propios peligros. Pues en estas primeras moradas Teresa va a ir haciendo esto. Por experiencia nos va a prevenir de los peligros que hay en estas primeras moradas y nos va a dar buenos consejos para poder llegar pronto a las segundas moradas. Y de lo primero que nos habla, justo en los puntos que vamos a leer esta semana, es del peligro del pecado. El alma que ha entrado ya en las primeras moradas, a pesar de su determinación por vivir esta aventura, aún está muy débil y es muy fácil que vuelva a caer en pecados graves. Sabe Teresa que esto es lo peor, lo que realmente puede arruinar todo el viaje. Así que, al principio, dedica varios párrafos a hablarnos de este tema. Y al ir a hablar de este tema del pecado, a ella le viene a la cabeza una gracia, una visión que el Señor le dio. Como ya hemos dicho, y os lo he repetido varias veces, Teresa siempre nos va a hablar desde su experiencia. Nos cuenta lo que sabe porque Dios se lo ha hecho experimentar. Por ello nos habla con tanta pasión, nos transmite su vivencia tan fuerte, porque realmente eso que nos cuenta ella lo ha vivido. Y es que Dios le dio ver en una visión esto que nos va a contar ahora. Pero aquí en el libro de las moradas no nos cuenta la visión, pero sí sabemos que la tuvo porque lo cuenta en una cuenta de conciencia. ¿Qué son las cuentas de conciencia? Pues unos pequeños escritos de Santa Teresa que ella escribía para dárselo a sus confesores, explicándole las experiencias que iba teniendo.
Esta cuenta es del año 1571 y en el libro que yo os lo voy a leer es la número 23. Según el libro, las cuentas de conciencia tienen distinta numeración y aunque normalmente están en orden cronológico, por eso os digo que es del año 1571. Recordad que el libro de las moradas lo escribió Teresa en 1577, es decir, unos años después. Pues bien, os voy a leer lo que nos dice en esta cuenta de conciencia. Una vez, estando en oración, me mostró el Señor por una extraña manera de visión intelectual cómo estaba el alma que estaba en gracia, en cuya compañía vi por visión intelectual la Santísima Trinidad, de cuya compañía venía aquel alma un poder que señoreaba toda la tierra. Diérenseme a entender aquellas palabras de los cantares que dicen: Veniat dilectus meus in ortum sumum et comedet. Mostróme también cómo está el alma que está en pecado, sin ningún poder, sino como una persona que estuviere del todo atada y liada y tapados los ojos, que aunque quiere ver no puede, ni andar ni oír, en gran oscuridad. Hízome tanta lástima las almas que están así, que cualquier trabajo me parece ligero por librar a una. Parecióme que a entender esto como yo lo vi, que se puede bien decir que no era posible querer ninguno perder tanto bien ni estar en tanto mal. Pues bien, esta experiencia que tuvo Teresa, lo que ella sintió y el impacto tan fuerte que hizo en su alma, es lo que ella va a tratar ahora aquí de transmitirnos en estos puntos de las moradas que vamos a leer esta semana, con la diferencia de que aquí ella se oculta, como le había aconsejado, que os lo leí el padre Gracián, cuando le mandó a escribir las moradas, le dijo que no dijera la persona a la que le estaban pasando estas cosas. Y por eso, fijaros, aquí nos dirá: yo sé de una persona a quien quiso el Señor mostrar, y entonces nos lo cuenta, ¿no? Pero aquí nosotros sabemos que es ella misma la que tuvo esta experiencia. Y de esta experiencia, Teresa, fijaros, en estos puntos que vamos a leer, nos va a transmitir dos ideas muy importantes. La primera es como el sentimiento que le quedó de esta experiencia, cuando vio el estado real, o sea, de la realidad de lo que es un alma en pecado, le quedó un auténtico horror al pecado, un temor grandísimo de pecar, un darse cuenta de la realidad tan espantosa que es frente a un Dios que nos ama así el pecado, y un deseo muy grande de huir de cualquier ocasión que le pudiera llevar a pecar. Y así nos lo va a decir en el punto 2 y luego en el punto 5 veréis que lo vuelve a recalcar. Le dice a sus monjas que anden temerosas de esto, de no caer en pecado, y que le pida a Dios que le sostengan con su gracia. Y alude al Salmo 126 diciendo que si Él no guarda la ciudad, en vano trabajamos, es decir, que si Dios no nos sostiene con su gracia, todos, también ellas, pueden caer en pecado. Y finalmente en el punto 5 pues vuelve a insistir de esa persona que en realidad sabemos que es ella, pero ella lo dice como si fuera otra, dice que le quedó un temor grandísimo de ofenderle y así siempre le andaba suplicando no le dejase caer viendo tan terribles daños. Y es que Teresa ha experimentado la grandeza y la bondad de Dios y su enorme santidad y ha visto lo horrible que es el pecado. Por eso nos va a dar dos consejos. El primero, huir ya con todas las fuerzas de cualquier ocasión de pecado. Es decir, aquellas situaciones en las que el alma que no está todavía fuerte, porque acaba de entrar en el castillo, puede volver a pecar. Y así, pues nos pide Teresa que nos preguntemos, primero, veamos cuáles son los pecados que nosotros solemos cometer habitualmente y en qué situaciones los cometemos. Entonces, veamos cómo podemos cambiar nuestra vida para no ponernos en esas situaciones en las que solemos caer en los mismos pecados. Y la segunda cosa que nos aconseja es que nos encomendemos, es decir, que le pidamos, de hecho, al Señor le pidamos que nos dé la gracia, que le estemos continuamente pidiendo: Señor, sosténme con tu gracia, que si no pecaré, que si no caeré. La segunda idea muy importante de estos párrafos que vamos a leer, y esta idea también la repite muchas veces porque también procede de su experiencia, es que ella ha sentido cómo el alma que se abre a Dios
recibe todos los bienes de Él. Es decir, es como si fuera atravesado por la gracia de Dios, y entonces todas las obras buenas que hace no son suyas, sino que realmente el alma se da cuenta de que es Él actuando a través de ella. Es lo que nos decía San Pablo: no soy yo, es Cristo que vive en mí. Para explicarnos esto, ella va a usar una comparación que además veréis que la repite en los puntos 1, 2 y la vuelve a repetir en el punto 5. Es la comparación del árbol plantado sobre una corriente de agua viva que es Dios. De allí toma su alimento y por eso sus frutos son buenos. Ella nos dice que tomar conciencia de esto le llevaba a alabar mucho a Dios y también no acordarse de nada bueno de lo que hacía, sino sabiendo claramente que no era ella, sino que era Dios que hace todo el bien. Y además Teresa aprovechará esta comparación para usarla también en sentido negativo y explicar cómo el alma en pecado es un árbol que, fijaros, que en vez de como el otro árbol que estaba plantado sobre una corriente de agua viva, que es el Espíritu Santo, que es el que la nutre y por eso da frutos buenos, pues aquí dice: el árbol está plantado sobre aguas podridas, negras, y por eso los frutos que da no pueden ser buenos. Y esto es la explicación de por qué el alma que está en pecado mortal, aunque haga cosas buenas, no le sirven, no le merecen, no le aprovechan. Y finalmente, Teresa también pondrá sobre todo este tema una comparación basada en el castillo. Dios sigue estando presente en el aposento central, como un sol resplandeciente de luz, pero si el alma está en pecado, es como si ese cristal se ennegreciese, se llenara de alquitrán y no dejara pasar la luz. Y así aprovecha para darnos otro consejo: limpia el cristal, ahora puedes, acude al sacramento de la confesión, que deja otra vez el cristal totalmente limpio y transparente. Nos dirá: oh almas redimidas por la sangre de Cristo, entendeos y habed lástima de vosotras. ¿Cómo es posible que entendiendo esto no procuréis quitar esta pez de este cristal? Y así se entiende también por qué estas almas que han tenido esta experiencia, como Teresa, andan con muchos deseos siempre de estarse confesando, porque comprenden la grandeza de este sacramento y cómo hasta la suciedad más grande, los pecados más horribles, son lavados al instante por el poder de la sangre de Jesucristo que nos ha redimido en la cruz. Bueno, pues os dejo ya leyendo y orando con estos párrafos tan profundos y tan claros y tan bonitos de Teresa para esta semana. Muchísimas gracias.